Vamos a ver ahora cómo funciona un motor de corriente continua. Vamos a partir prácticamente del diseño del galvanómetro respecto de la configuración del campo magnético. De manera que no vamos a dibujar todo el dispositivo, solo la parte que nos interesa, que es la parte giratoria. En el galvanómetro de D'Arsonval le oponíamos un momento al que provocaba el campo magnético sobre la bobina para que la bobina se detenga en una posición que dependía además de depender de los parámetros de diseño del circuito, dependía de la intensidad de la corriente. Ahora, ¿qué pasaría si no le ponemos un momento al momento magnético, un momento mecánico de manera que la aguja se detenga? El rotor va a tender a pasarse. Pero no va a seguir girando, porque cuando las corrientes lleguen a estar de este lado, el campo magnético incidirá sobre ellas al revés y el momento se invertiría. Es decir, si cuando el campo magnético es de izquierda a derecha aquí, la fuerza, digamos, es hacia arriba por el sentido de la corriente, cuando este bobinado llegara aquí, el campo magnético incidiría sobre la corriente en sentido contrario, desde afuera hacia adentro, y no desde adentro hacia afuera, y por lo tanto la fuerza cambiaría, y en vez de tener este sentido para que siga girando, se invertiría y haría que la bobina oscile. Tenemos que lograr que la bobina, en vez de oscilar, siga girando. Y esto lo lograríamos si simultáneamente con el cambio de sentido de incidencia del campo magnético cambiáramos también el sentido de la corriente, porque la inversión de ambos vectores nos daría como resultado que la fuerza mantendría su orientación. Si dibujamos ahora en forma ampliada una espira de la bobina, vamos a darle perspectiva, ¿cómo podríamos lograr invertir la corriente? Si este es el eje alrededor del cual gira la espira, podríamos lograr invertir la corriente si hacemos algo así. De este lado el conductor pasa por encima del eje y acá, a cada lado, ponemos un par de terminales en forma de placas
que no se tocan, que toman parcialmente al eje. Si miramos esto ampliado sería algo así. Estas son las dos placas que llamaremos desde ya colectoras, en las que termina, acá dibujé una espira, pueden ser n espiras, ¿no? Podemos dar varias vueltas y finalmente terminamos aquí. ¿Cómo cerramos el circuito? De esta manera. Ponemos lo que se llama escobillas o carbones en la técnica, porque solían ser de carbón, ahora vamos a ver por qué. Y aquí la alimentación. Cuando el eje gira, cada 180 grados cambia la polaridad, porque esta placa pasa a estar en contacto con el borne positivo y esta con el borne negativo. Este dispositivo accesorio, que se llama colector, es el que permite que la bobina siga girando. Aquí la dibujé como si estuviera sola. Sin embargo, en el caso del motor de corriente continua, el núcleo de hierro gira con la bobina y se llama rotor, porque gira con la bobina. ¿Por qué gira con la bobina? ¿Por qué la bobina está bobinada sobre el rotor en forma solidaria, aunque acá no esté dibujado? Porque si el diseño magnético es este, hay una zona necesariamente en la que el momento motor, antes de invertirse la corriente, decrece para de luego, cuando la bobina entra en la zona de campo magnético, volver a establecerse. Con lo cual, si graficamos el momento en función del tiempo, con un diseño como este, nos dará pulsante. Esto genera vibraciones en el motor. ¿Cómo se atenúan esas vibraciones? Bueno, con la inercia del rotor. Como primer recurso de diseño. Pero podría haber otro recurso de diseño que fuera poner otra bobina a 90 grados de la primera. ¿Y cómo combinamos estas bobinas? Bueno, en este caso, si el rotor tiene dos bobinas a 90 grados, el colector tendrá este diseño. Estará partido en 4 placas y cada bobina tomará placas opuestas y estarán dispuestas a 90 grados en el rotor. De esta manera, antes de que la bobina 1, llamémosla, pierda torque, esta ya habrá ganado y el momento será menos pulsante. Alrededor de este valor medio, y eso mejora el comportamiento mecánico del motor
y este criterio se puede llevar a más de 2 bobinas. En el dibujo que está al lado de este video, ustedes ven un esquema de un motor de corriente continua con un colector de múltiples placas colectoras. Y este es el principio de funcionamiento del motor de corriente continua.